Muy buenas, estamos en este momento compartiendo con la abogada Patricia Borja. Ella tiene reconocida trayectoria en materia de seguridad social, razón por la cual con ella justamente vamos a abordar una de las problemáticas con las cuales hemos estado permanentemente atentos, sobre todo por las últimas decisiones que se han dado en materia de seguridad social. Abogada, muchas gracias. En primer lugar, quería saber cuál es su reacción sobre los últimos acontecimientos en cuanto a la conformación del directorio y a su vez en sí mismo la problemática que la seguridad social en el Ecuador representa. Adelante, por favor. Un saludo, Caroline. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto un saludo para toda su audiencia. Ciertamente me parece importante comenzar mencionando que la renovación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al ser el máximo órgano de gobierno de esta institución y por las competencias y atribuciones que posee, era algo muy importante. Sin embargo, también es pertinente y dable señalar que hay varias falencias a nivel de la normativa de la Ley de Seguridad Social, primero comenzando por los requisitos que deben cumplir las personas que van a formar parte del consejo directivo. No se exige realmente entre estos requisitos que haya, por ejemplo, una vinculación con la materia de la seguridad social, alguna experiencia. Sin embargo, partiendo de que los dos representantes, tanto de asegurados como de empleadores, se encontraban, bueno, todavía se encuentran en funciones prorrogadas desde el año 2016, era algo muy necesario. La Organización Internacional de Trabajo también ha señalado en algunos informes que era algo muy necesario esta renovación en aras de precautelar el principio de participación, que es uno de los principios rectores del sistema de seguridad social según nuestra Constitución. Ahora bien, esto es una parte del escenario. El otro escenario es lo que en la práctica ha pasado. Como es importante recordar, el 3 de octubre del 2022, el señor presidente de la República, mediante el decreto ejecutivo número 571, expidió el reglamento para la designación de estos dos representantes de empleadores, de asegurados y sus respectivos alternos ante el Consejo Directivo del IES, en aplicación de lo que está previsto por el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que al presidente le manda a definir a través del reglamento respectivo el procedimiento para la designación de estos dos representantes y sus alternos. Sin embargo, en el reglamento sí hay algunas falencias, porque el Ejecutivo lamentablemente no definió como tal el procedimiento, más bien lo que hizo es establecer algunos principios y señalar que la aplicación de estos principios y los procesos como tal deberán ser determinados por las organizaciones que intervienen en el proceso de designación. En el caso de los empleadores, la situación es bastante sencilla, por así decirlo, porque la misma ley de seguridad social dispone de forma taxativa cuáles son las 5 organizaciones, en este caso las federaciones nacionales de cámaras, que intervienen en la designación. Y como se ha visto, ya designaron a su representante titular y al alterno respectivamente, sin mayor inconveniente. Pero en el caso de los asegurados, ahí sí hay un problema de una gran envergadura y hemos visto con lo que sucedió el día de ayer los efectos de esta falta de determinación adecuada del procedimiento, porque la ley de igual manera dispone que para la designación del representante de los asegurados y de su alterno intervendrán las siguientes organizaciones. En primer lugar, las centrales sindicales legalmente reconocidas, y puede haber varias, y de hecho ha habido muchos problemas en torno a este particular. Otra de las organizaciones es la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Confederación Nacional de Jubilados, la Unión Nacional de Educadores y las organizaciones legalmente constituidas del Seguro Social Campesino. En el primero y en el último caso hay algunos inconvenientes. Partiendo de lo que está previsto por algunos convenios internacionales, como por ejemplo el convenio 144 de la Organización Internacional de Trabajo sobre la consulta tripartita, deben participar las organizaciones más representativas y estas realmente deben tener el carácter nacional. Pero los problemas que se han suscitado es que hay algunas organizaciones que no necesariamente tienen la naturaleza de central sindical y una representatividad a nivel nacional, también han exigido una participación para la designación por esta falta de claridad del decreto ejecutivo. Y al final lo que tenemos lamentablemente es
que a la Superintendencia de Bancos ha ingresado la documentación de varios representantes para un mismo cargo. Y eso es algo bastante delicado. Es un excelente recuento de la problemática que en este momento estamos viviendo. ¿Qué soluciones considera usted se les debería dar a esta situación con la finalidad de que no quede entrampado el proceso y que se pueda cumplir al final, ¿no?, con las funciones de este espacio tan importante para una organización, a su vez, que es trascendental para el país como el del IES? Sí, lo que yo le puedo mencionar sobre este particular es que, bueno, de acuerdo con el decreto ejecutivo 500, número 571, una vez que se ha realizado la designación, la obligación de las organizaciones era realizar la comunicación a la Superintendencia de Bancos para la calificación respectiva, porque la Superintendencia de Bancos es uno de los dos entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y también comunicar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para los fines legales pertinentes. Esto es para que tengan conocimiento de quiénes han sido las personas designadas como representantes titulares y alternos. En el caso de la Superintendencia de Bancos, me parece importante mencionar que el artículo 18 de la Ley de Seguridad Social dispone que la Superintendencia de Bancos, en virtud de uno de los principios de organización del IES, le corresponde garantizar a nombre del Estado el buen gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y precisamente por este particular es que en el artículo 29, en su último inciso, está previsto que le corresponde a la Superintendencia de Bancos la verificación del cumplimiento de los requisitos previos, porque la calificación debió ser previa a la designación, previos a la designación de los representantes ante el Consejo Directivo, o a lo mejor inclusive, conforme lo señala la Ley de Seguridad Social, la declaración de algún impedimento que pudiera presentarse o que a lo mejor no se verificó al momento de la calificación. Pero partiendo de que es el ente de control del IES, le tocaría en realidad a la Superintendencia de Bancos verificar que la designación haya sido realizada de la manera prevista por la normativa, porque tiene que garantizar el buen gobierno de la institución y no podría darse un escenario en el que a lo mejor se emita una calificación a una persona o a personas que no hayan sido designados de acuerdo con la normativa, de acuerdo con lo previsto por la Ley de Seguridad Social y por el decreto ejecutivo número 571, pero no es en principio lo que debió haber pasado realmente. Lamentablemente, como el decreto tampoco estableció el particular de confiar, como sucedía en los anteriores decretos, a una entidad, como lo que ocurría en el caso del Consejo Nacional Electoral, para que pueda llevar a cabo el proceso. Todo partía realmente en este caso de autoconvocatorias o de la decisión en conjunto como tal, simplemente de las organizaciones, pero no había un ente, un tercero, por así decirlo, que pueda regular y llevar a cabo el proceso. Y eso también Pasando, generó inconvenientes. claro que sí. Pasando un poco de esta situación más de coyuntura hacia un análisis más amplio sobre la situación del Instituto de Seguridad. ¿Qué lectura tiene usted sobre las dificultades económicas que permanentemente se han escuchado y sobre las capacidades de sostenimiento en el largo plazo del sistema de seguridad social en el Ecuador? ¿Cómo mira usted si es que han habido cambios o acciones específicas gubernamentales en este año y medio de funciones que permitan fortalecer el sistema de seguridad social? ¿Cuál es su reacción? Bueno, yo me voy a permitir mencionar en un inicio que hay insumos técnicos que sirven de base para la toma de distintas decisiones en materia de seguridad social. ¿A qué me refiero en específico? A los estudios actuariales. Los estudios actuariales, de acuerdo con nuestra normativa, deben ser presentados cada 3 años al ente de control, inclusive, en este caso a la Superintendencia de Bancos, por citar un ejemplo muy concreto. Pero tenemos la realidad de que los estudios actuariales más actualizados, que han pasado a conocimiento del Consejo Directivo porque han sido validados por actuarios externos y que tienen corte a diciembre del 2018. Estamos en el año 2022, ya a poco tiempo de concluir este año 2022, y no hay estudios actuariales actualizados. Y estos estudios actuariales son
elementos e insumos muy importantes porque permiten sobre la base de distintas proyecciones analizar cómo está la situación a futuro de los distintos seguros administrados por el IES para traerlo a valor presente, a una realidad actual, para tomar las distintas decisiones que se requiera, porque también incluyen sugerencias, recomendaciones, para evitar que esos escenarios adversos, a lo mejor que están previstos por esos estudios actuariales, lleguen a materializarse. Yo escuchaba al señor director general en una entrevista hace algunos días que señalaba que se han realizado los estudios actuariales con corte a diciembre del 2020, pero que todavía no han sido conocidos por el Consejo Directivo porque todavía están en proceso para la validación por parte de actuarios externos. Creo que están en el proceso todavía de contratación, según lo que señalaba, pero es algo muy preocupante porque estos documentos permiten conocer la situación para tomar decisiones. Lo que también le puedo mencionar sobre este particular es que veo bastante una suerte de inacción o una falta de debida diligencia, por así decirlo, de parte del máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Consejo Directivo. ¿Por qué? Porque ha habido en todos estos, sobre todo desde el 2019, algunas sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, que le han dispuesto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la implementación de varias medidas. Medidas que, por lo que se puede verificar en la página web de la propia Corte Constitucional, no han sido cumplidas a cabalidad en algunos casos o en su totalidad, y en otros casos ni siquiera han sido cumplidas porque no se ha mencionado ningún particular. Igualmente lo que se puede observar en la página web de la institución sobre las resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo del IES, pues no hay nada más allá de la resolución número CD 648, pero es importante mencionar que estas decisiones, estas sentencias de la Corte Constitucional mencionaban, por ejemplo, medidas como la implementación de medidas para precautelar la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte, hacer frente a los aportes irregulares de los afiliados, a realizar auditorías sobre la deuda, la mora patronal en este caso, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, reformar la normativa para agilizar los Y, procesos de y, cobro de y, las todas contribuciones. estas, y todas estas son decisiones que están de alguna manera enmarcadas en las funciones del Consejo Directivo del IES, imagino, y que en este momento se encuentra estancado por esta pugna que es la que usted muy bien describió al inicio de la entrevista. Sí, por supuesto, aunque sí debo mencionarle que, de acuerdo igualmente con un pronunciamiento de hace algunos años de la Procuraduría General del Estado, los representantes que están en funciones prorrogadas deben mantenerse hasta que sean legalmente reemplazados. Entonces, legalmente reemplazados serán cuando ya se posesionen los nuevos representantes producto de Ujú, esta elección al amparo del decreto ejecutivo número 571. Pero hasta el ujú, momento, ¿qué es lo que ha pasado? Por eso es que hay muchos cuestionamientos en torno a las actuaciones como tal del Consejo Directivo, qué reuniones, qué sesiones se han realizado, porque a mí me parece, debo mencionarlo, bastante preocupante. En la página web de la institución ujú, solamente se puede observar las actas de las sesiones del Consejo Directivo hasta el 20 de mayo de este año 2022. ujú, Estamos en ujú. octubre, a punto de concluir el mes de octubre, y desde el 21 de mayo hasta ahora no hay ningún acta. Entonces, sí es muy preocupante y verificar al menos en este caso de las decisiones de la Corte Constitucional, Ujú, igualmente por parte de los entes de control. También hay varias falencias, porque en gran medida hay varios informes, ujú, ujú, varias solicitudes, varios oficios remitidos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la Contraloría General del Estado, por la Superintendencia de Bancos, ujú, indicando que se remita tal y tal información sobre los estudios actuariales, sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, ujú, pero realmente solo se agota en eso, no se ujú. verifica realmente de forma efectiva el cumplimiento de todas estas medidas. Y para eso están también los entes de control, como ese control externo para el Correcto. funcionamiento adecuado de la institución. Correcto. Ha sido la abogada Patricia Borja quien nos ha dado una excelente lectura sobre la problemática que en este momento se enfrenta en la elección del Consejo de Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a su vez el panorama más amplio en el que se encuentra esta institución. Muchísimas gracias, abogada.